Manual del test de los DDHH de la tercera y cuarta edad. Un test de diagnóstico, orientación y cambios. Autor, profesor, Ilic, Vasconcelo Juan Carlos. Investigador, ensayista. Derechos reservados. Fundamentación. El test de los DDHH de la tercera y cuarta edad constituye un test proyectivo, fundado en el mecanismo de proyección donde transponemos nuestro mundo interno sobre las tarjetas, localizando allí deseos, temores, angustias, conflictos interpersonales, estados de abandonos, maltratos, ser excluidos, temor de morir, entre muchos otros. En la proyección, el deseo, las defensas, los miedos, etc., suelen ser disfrazados, justificados mecanismo de defensa, racionalización, negados, etc., por lo que, en la escucha y en lo que el sujeto o grupo dice, localizamos lo implícito, las significaciones ocultas, lo que es metáfora de sus problemáticas, temores y sufrimientos. Una metáfora consiste en decir algo en un lenguaje indirecto, como una alusión, indicando que allí hay algo que el abuelo teme, fantasea o está ocurriendo en la realidad. Mejor dicho, las tarjetas proyectivas son como la pantalla de un sueño donde se proyectan deseos inconscientes y donde necesitamos despejar el contenido latente o inconsciente, como deseos reprimidos, etc., del contenido manifiesto que es lo que nos relata, lo que nos cuenta. Es decir, lo que nos cuenta es el disfraz de algo oculto como verdad, crucial para el abuelo. De allí que cada imagen, cada tema que saca, sus gestos, actitudes, temores, etc., tengan un sentido oculto que nos lleva a la verdad de lo que le está sucediendo en la familia, en el geriátrico o en la vida. Básicamente, todo el proceso de proyección es inconsciente y lo que tenemos concretamente es a un abuelo o varios relatando sus problemáticas, a lo que sumamos las tarjetas como estímulos visuales y temáticas que nos ayudan a armar el mapa emocional del grupo o el problema de un abuelo o abuela. En definitiva, en el discurso del abuelo, despejamos un discurso consciente, lo que nos cuenta, de por sí penoso en muchos casos, y el discurso inconsciente, como los motivos reales, como los peligros que acechan, el sufrimiento a que es recluido, a la exclusión a que es sujeto, hasta de atentados contra su vida en muchos casos. Recomiendo la lectura del libro Abuelicidio, donde estudio algunos temas vinculados con la situación penosa de muchos abuelos. Las tarjetas proyectivas. Son 30 tarjetas con contenidos visuales que estimulan la memoria, los recuerdos, para que el abuelo dé su opinión, y asocie libremente sobre cada una. Están organizadas para detectar y estimular el debate sobre temas cruciales en la tercera edad desde los 60 años a los 80, y la cuarta edad después de los 80 años. Se utilizan para el diagnóstico del mapa emocional del sujeto y el grupo, para tener una idea clara de las problemáticas que aquejan a los abuelos, depresión, abandono familiar, problemas físicos y psicológicos, maltrato físico y emocional, etc. Todas las problemáticas atacan al abuelo en su proyecto vital, en su vitalidad, en su deseo de vida, recluyéndolo en hogares geriátricos, que, de por sí, constituyen lugares para morir porque en tales lugares, el deseo comienza a perecer. En términos generales, es un texto interdisciplinar, porque se utilizan aportes grupales, psicoanalíticos, sociales, sociológicos, antropológicos, etc., por lo que, susceptible de ser utilizado por psicólogos sociales, trabajadores sociales, psicopedagogos, técnicos en minoridad y familia, carreras afines, incluso como recursos pedagógicos en ciertas materias de la escuela secundaria básica y secundaria superior como ciudadanía, derechos humanos, etc. Aplicación grupal e individual. Es de aplicación grupal e individual, también de uso educativo. La consigna es la siguiente. Vamos a analizar conjuntamente unas tarjetas que vamos a elegir, y luego tratar una por una. La idea es opinar sobre cada una y luego debatir para finalmente llegar a conclusiones y soluciones. El proceso de orientación o guidance. Cada tarjeta estimula un tópico que en el discurso de la tercera y cuarta edad es sobre necesidades urgentes, preocupaciones, quejas sobre cómo lo tratan, excluyen, etc., por lo que la orientación apunta no solo a solucionar tales sino a desmitificar muchos conceptos, paradigmas y enfoques para con los abuelos. Por ejemplo, la geriatrización vulnera profundamente los DDHH del abuelo porque legitima la exclusión de su hogar, de su vida, de su proyecto. Es lesivo y constituye una forma de gueto generacional donde se lo deposita para que muera. Véase Abuelicidio.
De modo que, la orientación apunta a reposicionar a instituciones, profesionales, familias, e incluso la ley que legitima prácticas que atentan contra los abuelos y asesoramos hacia la vía alterna, hacia el derecho legítimo del abuelo a los fines de resguardar su integridad, y sea incluido en su familia con voz y voto. Implica entonces, un proyecto estratégico, un diagnóstico claro, un programa de intervención, además de talleres, cursos, etc., que necesitamos a los fines de despotenciar los males que aquejan a los abuelos. Las tarjetas explicadas. Tarjeta 1, Biblioterapia y Biblioanálisis. En esta tarjeta trabajamos la metáfora del libro de la vida como un libro, para historizar, recordar, ser escuchado, transformar la tragedia en una historia para poder conocerlo, y poder así orientar hacia la historia alterna, la vía elegida, una vida nueva en el caso de la tercera y cuarta edad. La visión en términos de enfermedad de los viejos, y del proceso de segregación intergeneracional en hogares y geriátricos. Por otro, la lectura como incentivo e invitación a transitar otros mundos, la recreación de la vida leyendo, encontrando un soporte intelectual de las penurias y angustias que atraviesa la tercera y cuarta edad, crear círculos literarios terapéuticos, talleres literarios, grupos de estudios, e incluso, el incentivo de la escritura como forma de metaforizar sufrimientos y su elaboración. Tarjeta 2, el trabajo es salud. Trabajamos la labor terapia como terapia por trabajo, haciendo algo productivo, acorde a las posibilidades de cada sujeto, y que lleva a un nuevo anudamiento, a un nuevo sentimiento de ser útil, sublimando estados emocionales, y recibiendo un reconocimiento social que nutre fuertemente la identidad y la autoestima de las personas de tercera y cuarta edad. Por más poco que sea la labor, los efectos son muy fructíferos. En el caso de las mujeres, incentivamos la feminomica como emprendimientos propios de las mujeres, aunque en el sentido relativo, porque muchas tareas son unisex y multigéneros. Pero es claro que muchas tareas, emprendimientos, etc., son propios de un género como cuestión cultural que también necesitamos respetar. Esto puede implicar interdisciplina, por lo que pensamos también en posibilidades de capacitación en diversos emprendimientos. El enfoque general es de socioemprendizaje, donde no solo se realizan tareas y servicios presenciales y online como actividad productiva, sino además la reparación del proyecto de vida, la autoestima, la sublimación y la resiliencia vía el trabajo creativo y productivo. Recordemos a nuestro padre de la patria, el Gral, San Martín, quien en su retiro se dedicó a la carpintería como forma de autoterapia laboral muchísimas décadas antes de que la labor terapia sea creada. Tarjeta 3, mascoterapia y rescatismo. Incentivamos el rescate y cuidado de mascotas, como mascoterapia, que devuelve al abuelo la sensibilidad, la capacidad de amar y ser querido por la mascota, a falta de familiares con principios humanos. Decimos en el caso de los abuelos abandonados en hogares y geriátricos. En los casos de tercera y cuarta edad, en sus casas, la mascoterapia les retorna el sentido del amor, el cuidado de animales insufla vitalidad, trascendencia social o sublimación como actividad socialmente valorada que les reditúa momentos positivos. El rescate de animales implica redes sociales, nuevas amistades, actividad social productiva sana, que de por sí resulta poderoso para reinsertar al abuelo en el circuito social en actividades superpositivos para todos. Por otro, sin duda que una lectura sobre psicología animal, el rol de las mascotas como sustitutos de hijos, como gatijos, perijos, etc., nos ayudarán a entender desde el psicoanálisis lo que se juega en el tema. Tarjeta 4, terapia vocacional y reorientación vocacional. La jubilación es el momento del abandono de los roles sociales y laborales operativos que nos brindaban algo de consistencia y a los que nos habíamos acostumbrado, pero el abandono de tales roles implica un duelo, un vacío y el sentimiento de que ya no servimos para nada. Eso genera depresión, crisis, angustia, etc., por lo que el trabajo puramente capitalista y empresarial nos llevó a este callejón sin salida. Es decir, nos acostumbraron a ser productor y consumidor, la rutina del trabajador asalariado, y como de costumbre y en relación a la lógica capitalista productivista, cuando ya no generas capital y ganancias,
te excluyen. Es allí donde acudimos a los potenciales de la tercera y cuarta edad para recordar que el ser humano no solo trabaja para el patrón, y que tal trabajo enajenado Marx constituye solo la forma alienada de trabajar. Quedan muchas, y que son sanas, creativas y vinculadas con nuestra vocación, por lo que procedemos a la reorientación vocacional, y el incentivo de nuevos estudios, carreras, cursos, etc., que el abuelo se regala a sí mismo, y como forma de sentirse vivo, útil, entre otros. Tratamos el tema desde la teoría de las inteligencias múltiples, incentivando el conocimiento de las 11 habilidades que poseemos todos, y que el trabajo corporal e intelectual a que nos ha acotado el capitalismo resulte incluso nocivo, de modo que orientamos con la guía del estudiante, charlas vocacionales, la vocación, el proyecto de vida y el nuevo proyecto laboral, forjando una reprogramación vocacional que le devuelve vida y verdad a la tercera y cuarta edad. Recordemos que con el enfoque invalidatorio y percepción del abuelo en términos de enfermedad y déficit, es sustituida por una visión en potencial, orientando hacia las habilidades dormidas, la vocación que quedó reprimida en el inconsciente y orientando hacia lugares y metas creativas y positivas para el abuelo. A tal fin, creamos un centro de orientación vocacional, talleres, videodebates, visitas guiadas a universidades e institutos, entre otros. Tarjeta 5. Estimulación cognitiva con inteligencias múltiples. El avance en materia de edad lleva a que las conexiones entre neuronas sean más lentas, los axones pierden la vaina de mielina y enlentece las funciones, según la mirada neurológica y reduccionista. Es verdad, aunque en sentido restringido. La verdad es que el desuso de muchas funciones llevan a que tales se atrofien, y a más conexión mayor conocimiento y habilidad, es decir, a mayor estímulo mayor conexión y activación de centros nerviosos y habilidades dormidas. Mejor dicho, si incentivamos funciones, actividades, tareas, ejercicios, etc., vía el paradigma de las inteligencias múltiples, vamos a lograr que la tercera edad potencie muchísimas habilidades que el intelectualismo incentivó como inteligencia o capacidad intelectual, además del meramente corporal productivista. De modo que, al salirse de esa lógica, tenemos todo un mundo de posibilidades para estimular las habilidades dormidas de la tercera y cuarta edad, como inteligencia reprimida, sofocada, aplastada por décadas de intelectualista y biologismo corporal. A la acotada capacidad intelectual oponemos la inteligencia espacial o creativa, la inteligencia digital con tecnologías múltiples, cursos, capacitaciones, uso del celular, la PC, etc., así como otras formas de inteligencias múltiples como el emocional o sexual, el musical con musicodrama, psicomúsica, sociodanza, etc. Son 11 inteligencias, y la estimulación supera al enfoque clásico que se centró en lo meramente cognitivo, respetando el paradigma del déficit cognitivo vía Alzheimer u otros rótulos que buscan para explicar la despotenciación de ciertas capacidades por desuso, por falta de motivación y olvido motivado, así como por falta de programas y proyectos que reviertan estas maneras de vulnerar los derechos de la tercera y cuarta edad. Tarjeta 6. Estimulamos la función educativa y de ayuda a los nietos. Los abuelos son un mar de sabidurías, aunque en muchos casos no posean conocimientos estructurados a la manera de la escuela. Igualmente, ofician de apoyo escolar al incentivar los estudios en los nietos, en el acompañamiento emocional, en las preguntas, en ayudas para investigar y compartir conocimientos con los niños. De esta manera, se sienten útiles y pueden también transmitir conocimientos útiles a los mismos. En los casos de abuelos con carreras vinculadas, incentivamos el apoyo escolar en ONCIC, charlas en escuelas, conferencias, grupos de lecturas, etc., siempre en relación a que los menores poseen adultos responsables y organizando las actividades en el sentido de acordar con los padres. Con ello, cumplimos con la función de depositarios de la sabiduría generacional de los abuelos que antaño cumplían la misión de historiador del linaje y el clan, lo que se perdió con el surgimiento del libro, aunque en materia de historia familiar, no existan más registros que la memoria de los abuelos. Tarjeta 7. Promoción de la socialización con grupos de pares, juegos, recreaciones, etc. El aislamiento incentiva la depresión,
el sentimiento de soledad, la caída de las defensas, y la muerte del deseo de vivir en los abuelos. De modo que, la deprivación social les hace muy mal, por lo que incentivamos el lazo social, la asistencia a centros de jubilados, clubes donde juegan a las tabas, cartas, eventos, deportes, gimnasios, etc., como forma de lograr una resocialización necesaria para reactivar sus intereses, conocer nuevas personas, actividades, y lograr un sentimiento positivo cada día. En esos lugares donde asisten pares, el abuelo aprende a sobrellevar su condición, y se anoticia de diversos temas positivos y negativos, lo que le ayuda al empoderamiento, y poder así defenderse mejor. Por ello resulta importante tener un mapa de recursos, lugares donde puede asistir como exposición de fotos, eventos, centros de jubilados, clubes, etc., a los fines de la orientación. Tarjeta 8. El derecho a seguir amando con una sexualidad acorde. Constituye un tema crucial porque a la tercera y cuarta edad se la percibe en términos asexuales, como imposibilidad ya de una sexualidad merced a la mirada incapacitante del viejo. Es decir, la percepción del viejo en términos de impotencia sexual, además de que el tema amor ya ha pasado, y que capital de los jóvenes. Nada más ajeno y forma parte de las representaciones invalidantes y estigmatizante del viejo en correspondencia con la lógica capitalista de que quien no produce ya no vale nada. Los jóvenes se quedaron con esos conceptos y no perciben que son pastos frescos para generar capitales y que todo el resto, el amor, la pareja y familia son funcionales al tema. Contrariamente, considerar al viejo en términos de potencia vital, de capacidad de amar, de una sexualidad madura, con experiencias y capacidad de goce óptimo, a contrario de los jóvenes que para aprender a hacer el amor y disfrutar les llevan casi una vida. Incentivamos entonces un dispositivo interno al centro de jubilados, hogar de ancianos, geriátricos, CIC, SUM, etc., llamado Escuela para Parejas, y allí tratamos temas de amor, parejas, sexualidad, etc., según diagnóstico de intereses, y utilizando por ejemplo, la sociodanza, psicomúsica, entre otros. La idea es motivar para que renazca el deseo de ser amado y amar, reprogramando el programa de amor y el sexual aplastado por prejuicios generacionales que descalifican y empujan al viejo hacia la enfermedad y la muerte. Véase abuelicidio. Cabe la figura del personal training emocional para entrenar a los abuelos, motivarlos para que la libido vuelva a aprender y reiniciar el programa sexual y de amor. Tarjeta 9. Ludoterapia para la plenitud emocional y bienestar corporal. La terapia de juegos o ludoterapia se basa en el juego como proceso creador, formativo, de integración y elaboración. El jugar permite la catarsis y por lo mismo, la faz catártica lo encontramos en todos los juegos. Allí se materializan fantasías inconscientes, se elaboran temores, angustias, etc., y fortalece al sujeto deprimido, insufla vida al melancólico, torna flexible al obsesivo y su rigidez, entre otros. De modo que, una ludoterapia para la tercera y cuarta edad es viable como enfoque para plastificar y mejorar la comunicación, y los enfoques más sanos. Según Piaget, el juego es lo que nos permite representar un modelo calcado, como proceso de ritualización que se repite fuera de la presencia del modelo, como así, la imitación posibilita la imagen mental, y la representación. Ambos, el juego y la imitación, constituyen los elementos de todo juego, por lo que, la función de representación y elaboración se incentiva al par que el sujeto progresa en su vinculación con los demás al adquirir roles flexibles. Desde el psicoanálisis, permite elaborar traumas, el poder controlarlos, nutriendo al mismo de recursos para elaborar duelos o sentimientos de pérdidas, entre otros. Claro es que hablamos de toda clase de juegos, y necesitamos crear la juegoteca sin olvidar juegos virtuales o ciberjuegos, con una sala de informáticas o tablet, porque en la tercera edad, pasar el tiempo en forma placentera es ya un derecho, y no una adicción. Tarjeta 10. Inteligencia digital, y ciberjuegos, webkits, videoterapias, y conexión virtual plena. Consiste en el uso de una de las inteligencias múltiples que es la inteligencia digital para motivar, integrar, curar, etc., a la tercera y cuarta edad. Los ciberjuegos no son patrimonio de niños, jóvenes y adultos porque poseen el potencial de motivar, y muchos resultan creativos.
También el estímulo del webquest o búsqueda de informaciones guiadas, como investigaciones, concursos, etc., además de poder ser instrumentado en el marco de un salón literario o una sala de estudios para la tercera edad. También la videoterapias tanto como los cortos terapéuticos ayuda a los abuelos a una mejor calidad de vida. Claro es que el lugar como un hogar o un geriátrico no invierten en los abuelos y es también una propuesta para ser instrumentado en la familia. De modo que, facilitar el proceso proveyendo de conexión a los abuelos es también el deber de la joven generación. Tarjeta 11, Sociodanza, Psicomúsica y Musicodrama. Son varios nombres pero básicamente aluden a un encuentro donde se utiliza la música con fines de catarsis y elaboración, como el compartir ideas, recuerdos, penas y logros en el grupo, para sacarle poder a síntomas y penas de la vida. Moreno llamó psicomúsica al uso terapéutico de la música, sea escuchando o tocando, y desde ya que interviene los momentos de todo psicodrama, precalentamiento con música, la dramatización o la escucha propiamente dicha, que puede combinarse con danzas, bailes, etc., a lo que se transforma en sociodanza y el momento elaborativo o de comentar lo que la música y la situación suscitó en cada uno con fines de curarse. Es decir, allí es musicodrama como confluencia entre música y psicodrama. Se pueden agregar otras técnicas grupales como un concurso de rock, etc., o utilizar el karaoke, la técnica de improvisación musical además de otros recursos. Es crucial el rol del director de orquesta quien estimula la participación además de los egos auxiliares que llevan a motivar a entrar en escena desde los primeros momentos. Sin embargo, la consigna es que no consiste en simple escucha de canciones o el bailar por bailar porque constituyen los recursos para luego comentar temas sobre pareja, sexualidad, temas familiares, el amor, etc. Tarjeta 12, Terapia de reprogramación del proyecto de vida. Tomando como referencia el libro La filosofía social procedemos a un debate sobre el proyecto de vida con fines deconstructivos, es decir, conocer el proyecto de cada uno, realizando una retrospectiva, una historización, repasando una vida, los avatares de una vida, a los fines de captar el devenir de la existencia. Sartre y Ortega y Gasset consideraron la vida como un proyecto, como un proyectarse previa programación, y su visualización, desde una arqueología de la vida nos permite conocer y volver a interpretar nuestra historia, nuestra infancia, adolescencia, pareja, familiar, etc., desde el eje de la diacronía, es decir, el trayecto de vida como proyecto. El conocer nuestro proyecto lleva su tiempo, porque es tejer una vida, a partir del hilo de la vida que nos da una de las moiras, y sabemos que otra nos tejió una vida, y la última, corta la vida. Son las figuras del destino, a saber, Atropo, Láquesis y Clotas. Todo lo que logramos hilar sobre nuestro proyecto de vida constituye también algo transmitido en la familia y en una sociedad, en una clase social y cultura determinada, de modo que, también nos proyectamos en la diacronía de las transmisiones. Todo eso es el proyecto impuesto, y de lo que se trata es el viraje hacia el proyecto elegido, vía desprogramación y reprogramación gracias a la historización, las redecisiones, el poder conocer las trayectorias vitales y operar cambios. De eso se trata la reprogramación del proyecto de vida, no sin antes operarse el duelo por lo que fue, por lo impuesto, por los modelos transmitidos, y así poder librarse de ellos para orientarse hacia un proyecto mejor y darle otro sentido a nuestra vida. Los abuelos lo necesitan, y a partir de la tercera o cuarta edad, recomenzar, el disco vuelve a rodar pero esta vez desde una óptica distinta. Tarjeta 13, depresión, angustia, ataque de pánico. Trabajamos el abandonismo y la exclusión en hogares y geriátricos como forma de matar el deseo del abuelo y sacarle ya la gana de vivir. Claro es que tal procedimiento se encuentra justificado racionalizado por el orden social bestial del capitalismo, y la gente lo toma como normalidad y como algo natural. Pero para el protagonista del abandono y exclusión de su hogar, de su casa donde pudo criar a quienes hoy día lo excluye, la cosa es terrible. Es una forma del destierro, como antaño abandonaban a los ancianos en la selva así como a los niños por no poder mantenerlos. El proceso socialmente legitimado y legalmente validado hoy día hasta tiene carreras que enseñan cómo asistir a tales abuelos a los fines de tornarlos más felices en el infierno de la exclusión. Nada más inhumano, y bregamos por la desgeriatrización a los fines de hacer honor con los derechos de la tercera y cuarta edad.
La depresión es por la caída del proyecto de vida, por estar ya jubilado, ser tratado como desvalido, como improductivo, sin roles socialmente valorados como productivos. De modo que, la tristeza y pesar profundo es un llanto silencioso por no ser ya productivo. Entonces, aparecemos nosotros para revertir la lógica de la exclusión y muerte sutil de los abuelos en guetos sociales como los hogares y los geriátricos. Acompañar al abuelo y poder brindarle contención y un norte mejor es nuestra misión. Pero la tarea es ardua porque las empresas y los dueños de tales lugares buscan réditos y el deseo del abuelo que va muriendo con angustias y depresiones les importa menos. Tal vez un día traigan a sus propios padres para luego pelear a muerte por la herencia del susodicho. Tal el cinismo asesino de los sujetos de la escasez, en esta lucha de pobres contra pobres, de ricos esquilmando pobres. Entonces, diseñamos proyectos, grupos de apoyos, de contención para analizar los horrores de los abuelos, el ataque de pánico nocturno, silenciado con medicamentos, el psiquiatra presto para callar los síntomas de los condenados. Nosotros operamos lo inverso, damos las palabras, dejamos que el volcán erupciones y permitimos la descarga, la catarsis para posibilitar que el abuelo pueda enfrentar esta terrible agonía inducido por sus queridos hijos. Es decir, revertir los efectos de la guerra del cerdo a los abuelos, que consiste en que nueva generación viene por los viejos, para excluirlos, quedarse con sus bienes, matarnos sutilmente, como asesinatos encubiertos, con sustancias, etc., y que podemos comprender como proceso de sustitución generacional brutal. Véase mi libro Abuelicidio en tarjeta 14, la inclusión de la tercera y cuarta edad como derecho. Es decir, orientamos hacia lo inverso de la exclusión del abuelo en geriátricos y hogares, e incluso en su propia casa, donde lo ubican atrás o a un costado, para irlo hostigando con desamores, descuidos y hasta maltratos manifiestos y ataques encubiertos hasta matarlo. El capitalismo y la familia nuclear y burguesa, tanto como la pareja patriarcal, no tienen mucho tiempo para cuidar de la tercera y cuarta edad por las exigencias del capitalismo y sus mandatos economicistas. Es decir, el hijo sale a trabajar y el viejo queda en manos del otro linaje, o al revés, él no tolera a la suegra o al suegro, como segregación de linajes que agrava la situación del abuelo que al jubilarse ya no tiene lugar en su propia casa, de modo que, en la reyerta de pareja de índole impositiva, como dialéctica propia de un modelo de amor enajenado, se acude a la segregación del viejo como forma de lucha, similar al síndrome de alienación parental en que uno de los padres aliena al hijo en contra del otro, pero acá es al revés, se segrega a la molestia. Entonces, el criterio de inclusión de la tercera edad e incluso su integración en el microgrupo familiar se resiente, porque además el viejo se encuentra en el lugar del rechazado por temor a identificarse con el enfermo, el futuro muerto, el desecho. Entonces, nos encontramos con un problema social y cultural donde se segrega a la tercera y cuarta edad, de modo que, nuestra propuesta va a contrapelo de la lógica nefasta de la familia capitalista. Todos corren tras el dinero y no hay tiempo para valores humanos, la sensibilidad, ni la sexualidad es como debiera ser. Entonces, propones la inclusión del abuelo no por penas sino porque es un derecho. De lo contrario, los hijos violan una ley de la vida, la de cuidar al que te dio vida. Ya hablar de esto es patético porque no se puede creer lo que la lógica capitalista de la desigualdad ha hecho con nosotros. Tarjeta 15, el autoempoderamiento de la tercera y cuarta edad. Consiste en que la tercera y cuarta edad viven juntos, se organizan como pueden, se cuidan conjuntamente, etc., como forma de huir de los herederos. Es decir, el autoempoderamiento viviendo juntos, compartir, y así utilizar el lazo fraterno en forma de proteccionismo contra una sociedad, una familia segregadora, hijos que para hacer su vida depositan a sus padres en lugares de muertes y maltratos. Entonces, deberían existir hogares electivos, creados por la tercera y cuarta edad, con cuidadores pero no en el sentido de los psiquiátricos hogares sino hogares libres, donde la organización, los roles, qué se come, qué se hace, recreaciones, capacitaciones, deportes, etc., son elegidos entre ellos y no impuesto por patrones o por amorosos hijos que sienten ascos por sus padres cuando estos vomitan encima al llevarlo en un coche, que lo vi, o teman identificarse con ellos porque ya son el resto de lo que ellos miraron alguna vez como un modelo a seguir. Tarjeta 16, Abuelos por la ecología social.
La pérdida de roles económicos, como el trabajar bajo patrón, significa para el abuelo un duro golpe a su narcisismo, a su amor propio porque también fue preparado como parte de un engranaje social donde solo se produce y se consume, bajo la hipnosis de mercado y como forma reduccionista del modo de producción capitalista. De modo que el abuelo se siente vacío, inútil, no sabe qué hacer y allí aparecemos nosotros para orientarlo hacia roles verdaderamente válidos, como el cuidar el medio ambiente, la ecología social, participando en actividades donde se va a conectar con sus pares, siendo valioso para la comunidad, y recibiendo como retroalimentación una valoración social, y aumento de la autoestima y salud, incluso física. Tarjeta 17, Deporterapia de tercera y cuarta generación. El deporte es una actividad que nos mantiene sano, tal como dice el dicho, mente sana en cuerpo sano, pero el proceso de invalidación social, como el proceso de patologización del abuelo entrevista como el enfermo del grupo, y el futuro muerto lo ha paralizado bastante, por lo que, necesitamos un buen proyecto deportivo como deporterapia según el mapa de habilidades deportivas del grupo. Necesitamos un periodo de precalentamiento o de motivación, de inducción activa de la necesidad, y de los beneficios de la deporterapia para luego pasar a organizar juegos, partidos, tenis, ping-pong, salir a trotar, entre muchos otros. Desde ya que la deporterapia va seguido del segundo momento de elaboración donde cada uno comente, trae a colación algún tema personal o del grupo para debatir y ser orientado por el orientador en tercera y cuarta edad. También, deporterapeuta. Tarjeta 18, el abuelo y su sabiduría. En las culturas tribales así como en muchas culturas orientales, la tercera edad es valorada como depositario de la tradición, la historia del clan, la misma historia del mundo, entre otros. Es decir, constituye un rol legítimo, útil, que incluso ayuda a organizar la tribu o la sociedad merced a que la palabra y el saber de tales tienen un valor socialmente legitimada, a contrario de la sociedad occidental y latinoamericana capitalista donde la tercera y cuarta edad ya no produce, por lo que es gasto improductivo y desecho, de modo que el proceso de exclusión del viejo, la sustitución generacional en que los jóvenes y adultos segregan al viejo para quedarse con su herencia, es propio de una sociedad enferma. Operamos orientando el valor de la tercera y cuarta edad en su sabiduría, como sabios que poseen el capital cultural del linaje, el clan, la historia social, etc., e incentivamos en los jóvenes el respeto a los adultos mayores como valor importante porque el día de mañana, ellos también van a pasar a ocupar tal rol. La legitimación de la tercera y cuarta edad se logra incentivando el protagonismo de los mismos a través de actividades como dar cursos, enseñar técnicas a los niños y jóvenes, transmitiendo el rico capital de conocimiento que detentan y que la nueva generación necesita a los fines de su adaptación. Es decir, ubicamos a los adultos mayores en el lugar de la transmisión de la cultura en muchos de sus elementos considerados como capital cultural y simbólico. Tarjeta 19, el síndrome del nido vacío. El mentado síndrome del nido vacío ocurre cuando los hijos ya han partido a hacer sus vidas y la pareja de los padres se quedan solos nuevamente. Lo que extrañan son los hijos y en este sentido, aparece más como un momento de anhelo y nostalgia por el pasado. De modo que procedemos a desmitificar y a incentivar el valioso momento en que se encuentran ambos para que disfrute por fin nuevas posibilidades. La oportunidad de viajes, salidas, cursos, etc., es para ambos y el incentivo de los mismos nos llevan a orientar a los abuelos muy lejos en sus propias vocaciones, lo que desearon hacer siempre, la carrera que quedó eclipsada por la familia, etc., es decir, es hora de saldar cuentas y analizar el libro de cuentas que es donde anotamos los deseos frustrados y cosas que la vida nos hizo. Tarjeta 20, meditación. Trabajamos la meditación y la relajación como forma de autoanálisis, automotivación, autoempoderamiento e incentivo del potencial de cada abuelo, es decir, un momento de programación y carga de ideas, de metas, de objetivos y razones para luego elaborar en forma concreta. La meditación que pregonamos es un momento para revisar y programar acciones, delinear objetivos, motivarse, llenarse de deseos y voluntad para luego pasar al acto de tales proyectos. Por otro, la meditación en su formato occidental, como vaciamiento del propio ser,
como meditar con la mente en blanco, también es una forma de automotivación para la emergencia del inconsciente zen que es creativo, a la manera del deseo spinoziana, que no es el vacío o la falta sino la potencia creativa en acción. Además, la meditación proyecta al sujeto al plano filosófico de la vida superando la empiria y pudiendo así planificar actividades que lo vuelve a conectar con la vida de otra manera, como por ejemplo, la valoración de la naturaleza, el aire que respira, el estar vivo, etc. Tarjeta 21. Maltrato a la tercera, cuarta edad. Sin duda un tópico en materia de orientación porque la tercera, cuarta edad es sometida a maltratos emocionales, psicológicos, físicos, profesionales, etc., incluso atentados velados, ocultos como los casos de familiares que mataron y buscan matar al viejo por sus bienes. No hay otro motivo más que el económico porque el cinismo, la esquizofrenia del que organiza algo contra su padre, su abuelo, etc., es incentivada por la escasez y por la falta de humanismo, de valores compartidos, y por la nueva generación que busca ser feliz a como sea. De modo que, sondeamos sobre posibles maltratos, escuchamos, llevamos hacia la catarsis, pones orejas, incentivamos la elaboración e intervenimos sobre familiares aliados para que la situación de maltrato cese. Si fuere necesario, elaboramos una denuncia escrita y lo llevamos a la fiscalía pidiendo anonimato a los fines de resguardar al abuelo. Tarjeta 22. Capacitología para tercera, cuarta edad. Desde el paradigma del potencial, y de los DDHH del abuelo, incentivamos la capacitación según interés de los mismos, y así lograr la reinserción del abuelo en la actividad laboral que además terapéutica. Tenemos los socioemprendizajes como emprendimientos sociales, como organizar un grupo de protección del medio ambiente, una organización barrial protectora de animales, ayudar en un comedor, capacitarse en teletrabajo, televenta, empresas online, cursos de toda clase, Al capacitarse, el abuelo se empodera, se torna resiliente y su autoestima y coraje vuelve a renacer para enfrentar, como ave fénix, la vida a partir de sus cenizas. Yo solía contarles a los abuelos el síndrome del águila que, con los picos encorvados, las garras ya inservibles, etc., se retira a las montañas para arrancarse las garras, arrancarse las plumas y el pico encorvado para luego esperar más de 120 días. Si sobrevive a tal metamorfosis, vuelve a vivir muchas décadas. Tarjeta 23. Microteatro terapéuticos para elaborar traumas y angustias. Sabemos que el teatro terapéutico es también uno de los orígenes del psicodrama, como el propio Moreno nos enseñó, de modo que procedemos a elaborar libretos cortos, sobre temas que el grupo considere pertinente y así poder realizar dramatizaciones donde los abuelos actúen. Los que no pueden actuar o no deseen ofician de públicos y también participan de la catarsis grupal tanto como del momento elaborativo de los temas. Muchas escenas son profundamente emocionales para los abuelos y el libreto debe también implicar la orientación. Si vamos a dramatizar abuelos exitosos en un emprendimiento, también debemos trabajar las dificultades y que todo termine en un éxito rotundo. Es decir, las dramatizaciones dejan enseñanzas, son además terapéuticas y enseñan a los abuelos a meter cuerpo, creatividad, trascendencia social nutriendo su identidad y autoestima en forma espectacular. Tarjeta 24. Incentivo de la conducta prosocial o solidaria. Sabemos que la conducta prosocial es un tópico en psicología social, y fue estudiada en sus motivaciones. Muchos ayudan porque obtienen reconocimiento social como un artista o un político que se fotografía en sus eventos. Otros ayudan porque pertenecen a una religión, y por una moral y valores religiosos. Otros por educación familiar, entre otros. Es decir, algunos ayudan por narcisismo, otros buscando éxito social, algunos por empatía al identificarse con la necesidad del prójimo, y solo unos pocos ayudan por valores humanos universales y compartidos. Es hacia este último caso donde debemos orientar a la tercera, cuarta edad para que puedan salir a ayudar en comedores, merenderos, no solo con la comida o en donaciones sino en apoyo escolar, tejer ropas para chicos pobres, recolectar donaciones, realizar rifas, entre otros. Tarjeta 25. La guerra del cerdo contra los abuelos. En su libro, El diario de la guerra del cerdo, el escritor argentino Adolfo Bioy Casares nos describe la guerra del cerdo como la persecución y muerte de los abuelos por los jóvenes, es decir,
el proceso de sustitución generacional que venimos tematizando en algunas tarjetas. Es verdaderamente una sustitución porque la nueva generación viene a ocupar el lugar de los viejos, a como sea. Los métodos son sutiles, y van desde el abandono en hogares geriátricos, en lugares de la casa, explotación del viejo, envenenamientos, etc. Es un venir a ocupar el lugar del ideal del yo como un ser, como el modelo que uno buscó ser, y llegó la hora de asumir o tomar el poder. Un deseo edípico alimenta la insensibilidad hacia los abuelos, y consiste en que para el varón edípico, enganchado libidinal y emocionalmente a su madre, ve a su padre como obstáculo, y surge la ambivalencia y hostilidad, es decir, el deseo de exclusión del mismo, de modo que este deseo reprimido se vuelve a activar en la vejez del viejo, y el tema se incrementa alimentado por una sociedad que legitima la exclusión, incluso en las leyes racionalizados por las ciencias. Sutilmente, cada nueva generación va sepultando a sus viejos como algo natural, donde el viejo se enfermó, estaba jodido, no aguantó, etc., y la nueva pareja pasa a ocupar los lugares o los hermanos, luego de una guerra más o menos atroz por la herencia paterna. Visibilizar, concientizar, y organizar dispositivos para desarmar este proceso generacional muy sutil, es una misión para nosotros. Las razones se ubican en que en sociedades campesinas, más al interior, el abuelo vive casi 100 años, como así en sociedades tribales y culturas orientales. Acá no, y cuando uno llega a los 60 o se jubila, nos sucede como al personaje de Adolfo Bioy Casares, una mañana despierta descubriendo dos cosas: el paso ineluctable del tiempo, la persecución y muerte a que los jóvenes someten a los viejos. La guerra del cerdo ha comenzado. A cuidarse, abuelos. Tarjeta 26, por la herencia en un capitalismo de escasez. Esta tarjeta considera el hecho sutil, oculto, velado, justificado por enfermedades, asaltos simulados, viejos que se perdieron, contagios intencionales de enfermedad, etc., de cómo la generación adulta se saca de encima a la tercera, cuarta edad, y la pelea es por la herencia del viejo. ¿Quién paga caro la escasez, la ambición, el cinismo y la esquizofrenia social propio de una sociedad donde los lugares y recursos escasean cuando el mercado ofrece demasiadas cosas para el consumo? Es la guerra del cerdo, y los procedimientos para excluir, matar el deseo del abuelo, matarlo socialmente al excluirlo de su hogar, y finalmente, provocar en forma directa o indirecta su muerte física. Por el complejo de Caín, también la lucha es entre hermanos, algunos casos con fratricidio, donde Caín mata a Abel porque lo considera no digno de la herencia paterna. Visibilizar el peligro para los viejos, considerar los métodos que se utilizan para matar, como poner sustancias en comidas, exceso de remedios, exceso de sal para un hipertenso, asaltos simulados, incendios, etc., son también formas para empoderar y garantizar el cuidado de la tercera, cuarta edad. En el caso de la exclusión en guetos sociales como el hogar o un geriátrico, el asesinato es psicológico y social porque se mata el deseo y la vida social, con lo que disminuyen las defensas, el avance de enfermedades y la gana de vivir, y el viejo se abandona. Recomiendo la lectura de mi libro Abuelicidio. Tarjeta 27, la trama del destino en cada abuelo. La destinología de una vida, el trayecto vital, la vida y su devenir, su diacronía en la flecha del tiempo. La vida como un proyecto Sartre, Heidegger, Gasset, y como un programa de vida Gasset, Piaget, donde buscamos la trama de una vida, la historización del sujeto, lo que cuenta de su historia, y donde despejamos el destino oculto en la misma como trama simbólica verdadera. La programación ya comienza en la familia, y allí es donde localizamos modelos que se transmiten, males de archivos o modelos negativos, proezas y logros, ideales, modelos a seguir, es decir, todo lo que le ha ocurrido como materialización de un destino potencial, y como destino impuesto, para operar el viraje hacia el destino elegido, según nos enseñó la destinología. Es un destino programado, como trayecto, como sistema de vida, que ubica a abuelo en el devenir de una historia y de una vida con hitos, luchas, crisis, etc., pero con el hilo de la vida tejida como trama por una de las moiras, y que otra, de seguro, cortará algún día con su tijera. Es la mirada de una vida como proyección en el eje del tiempo, como devenir, como continuación de una cadena generacional, un linaje, donde la lealtad de género lleva al varón a ser fiel al sistema paterno y a la niña, la fidelidad con el sistema materna, con sus avatares, amores y desamores, divorcios y felicidades, entre muchos otros. Véase el texto Filosofía Social, Lic. Vasconcelo Juan Carlos. Tarjeta 28, la familia.
Trabajamos la familia tal como nos lo presenta el abuelo, su lugar en la misma, su lugar en el marco de la puja de linajes, del que él o ella nunca es consciente porque siempre habla de su familia, es decir, quienes lo cuidan, quienes apuestan por él, lo cuidan, y quienes se desentienden, delegan funciones, pero no la pretensión hereditaria. También, la familia que siempre buscó plasmar, el de su familia de origen, el que su padre como su modelo crucial reclamaba, a los fines de comprender qué pasó y qué pasa en su familia, y para comprender las posibilidades de contención, de apoyo, de la red que podemos considerar a los fines garantizar cuidado y protección, además de un lugar legítimo para él y donde pueda pasar el resto de su vida con sus actividades propias, sus salidas, incluso visitas de amigos, tecnologías, su mascota, etc., es decir, trabajar la familia para que sea un marco continente, inclusivo, previa visibilización de los mecanismos de segregación, guerra del cerdo, entre otros. Operamos así en el sentido de la inclusión del abuelo aunque los hijos se encuentren ahora en la reyerta de pareja que el propio abuelo ya pasó, con lo que queda en el medio de la reyerta, por lo que va a resultar crucial orientar al hijo o hija que lo protege, a los fines de eludir el peligro de la segregación y la guerra del cerdo. Tarjeta 29, el sentido de una vida. Trabajamos la logoterapia considerando el sentido de una vida, la suya, su trayecto, en forma similar a la tarjeta sobre destinología, aunque buscando ahora